Llegó la cuerda antes de que el sol se alzara del todo, cuando el barro del patio aún guardaba la humedad de la noche, y los hombres del primer turno vaciaban cebada sobre esteras de junco para apartar la paja rota. No era una cuerda gruesa, como las que cerraban los grandes lotes de grano de los campos del canal, sino un cordel de fibras apretadas, ennegrecido por el aceite de muchas manos. Venía anudado alrededor de una tablilla pequeña de traslado, y sobre el nudo habían puesto un tapón de arcilla endurecida con una impresión continua, repetida con tanta limpieza que parecía no haber sido hecha por una mano, sino por una costumbre más antigua que la mano misma. El joven escriba la recibió en la mesa baja del almacén, entre jarras de medida, cestos vacíos y tablillas aún blandas, esperando cuenta. No alzó la vista primero hacia el hombre que traía la carga. Miró la impresión. Había aprendido así. Antes que rostros, sellos. Antes que nombres, marcas. Antes que juramentos, barro. En los patios exteriores todavía se discutía con saliva y memoria. En la casa del grano, en cambio, ya no se oía la verdad. Se la apretaba contra la arcilla. El portador dejó la tablilla y retrocedió un paso. Sus sandalias estaban blancas de polvo. Detrás de él, dos muchachos descargaban 3 sacos medianos y una cesta cubierta con lino basto. Era una entrega menor, cebada quebrada, quizá aceite, tal vez lino para taller, nada que exigiera ceremonia. Precisamente por eso inquietaba más la limpieza del sello. El escriba tomó la tablilla entre los dedos y acercó el borde a la luz del patio. La inscripción breve marcaba traslado desde un distrito interior hacia el almacén del recinto oriental. Cantidad modesta, destino claro, ningún motivo para demora, ningún motivo, tampoco, para duda. Pero la duda nació igual, no por lo escrito, sino por la calma del hombre que esperaba. Los que traían carga discutible solían hablar demasiado, ofrecer nombres, mencionar capataces, jurar por patios y cocinas. Aquel no dijo nada, como si supiera que no era su voz la que iba a entrar. ¿Qué traes?, preguntó el escriba, más por costumbre que por necesidad. Lo que dice la tablilla. No hubo insolencia en el tono. Hubo algo peor, obediencia tranquila. El joven hizo una seña al medidor del patio. Los sacos fueron palpados, levantados, golpeados con nudillos secos. Uno sonó compacto, otro menos. La cesta bajo el lino parecía demasiado ligera para su volumen. El medidor frunció la boca, pero no habló todavía. Esperó la lectura del barro, como todos. El escriba humedeció el pulgar, apartó un resto de polvo y pasó la uña por el borde del sello. La escena del cilindro importaba menos que su nitidez. Una impresión completa, sin temblor, cerraba más bocas que un guardia con vara. Tomó una tablilla fresca y comenzó a copiar el asiento de entrada. 3 sacos. Una cesta cubierta, procedencia interior, recepción al amanecer tardío. Mientras escribía, el medidor se acercó apenas y murmuró sin apartar los ojos de la carga. La cesta no pesa como debe. El escriba siguió trazando. Si levantaba la voz antes de tiempo, rompería el orden. Primero se acepta o se rechaza por marca. Después se cuenta el resto del mundo. Pidió que retiraran el lino. Bajo la tela había recipientes pequeños de barro cocido, vacíos salvo por un fondo de olor rancio. Aceite, pensó. O lo que había sido aceite. Uno de los sacos también se dio más de la cuenta al ser apoyado. La cebada no estaba húmeda ni podrida, simplemente no llenaba el saco como la tablilla prometía. La suma completa no alcanzaba a mentir bien delante de los ojos. El portador continuó inmóvil. El medidor ya iba a protestar cuando el escriba alzó la mano. Volvió a mirar la cuerda sellada, luego la tablilla, luego la impresión repetida sobre el tapón de arcilla. Sabía lo que todos esperaban de él, que dijera lo evidente, que alabara la vista, el peso, la presencia material de las cosas, pero el patio del almacén no estaba hecho para lo evidente, estaba hecho para lo admitido, y aquella mañana no iba a decidirlo el peso de los sacos, sino la huella intacta del cilindro. Inscribió la entrega, lo hizo despacio, sintiendo que cada cuña hundida en el barro le quitaba peso a los sacos y se lo daba al sello. El medidor lo observó con una mezcla de recelo y cansancio, como quien ve repetirse una estación ingrata. El portador ni siquiera agradeció, no era necesario. La carga había entrado en el único lugar del que ya no podía ser expulsada, el registro. Entonces el escriba tomó el cuchillo de hueso, lo introdujo bajo el borde del tapón y levantó la arcilla endurecida para revisar el cierre completo de la cuerda. El fragmento se partió en dos con un sonido seco. Una mitad cayó sobre la mesa, la otra quedó en su palma. Allí, en la sección interior de la impresión, donde el rodamiento había quedado más hondo, apareció el detalle que el polvo había escondido, una variante del motivo. Una pequeña marca de taller reservada a la casa interior, usada solo en depósitos mayores,
retiros solemnes o cuentas que afectaban a más de un distrito. El sello no pertenecía a un traslado menor, pertenecía al custodio de sellos. Y si la casa interior había puesto esa autoridad sobre 3 sacos incompletos y una cesta casi vacía, el problema ya no era la carga, sino la urgencia de hacerla entrar primero y contarla después. El escriba volvió a mirar los sacos, ya no podía dejarlos cerrados. La razón apareció antes de que el polvo volviera a posarse sobre la mesa. El escriba no tuvo que perseguir rumores ni esperar al cierre del patio. Bastó con ordenar que se abrieran por completo los sacos y que los recipientes de la cesta fueran alineados bajo la luz. Entonces el engaño dejó de ser sospecha y tomó medida. De los 3 sacos, solo uno contenía la cebada, que la tablilla hacía entrar en el almacén. El segundo estaba corto por casi una tercera parte. El tercero había sido hinchado con paja seca en el fondo, cubierta arriba con grano limpio para engañar la primera mano. Los recipientes de barro, que debían traer aceite contado, guardaban apenas un residuo pegado a las paredes. Sin embargo, la entrega ya había sido inscrita, ya estaba dentro. Nadie discutió de inmediato. Ese fue el primer signo de que el sello había vencido al hambre. El medidor del patio se limitó a pasar la mano por la barba y mirar la tablilla recién escrita, como si esperaba que el barro corrigiera por sí solo lo que los ojos acababan de ver. Los muchachos que habían descargado la carga bajaron la cabeza. El portador siguió inmóvil, y en esa quietud había una lección que el joven escriba aún no sabía nombrar. Cuando una marca verdadera acompaña una carga falsa, la carga falsa entra con la dignidad de una ofrenda. No alcanza, dijo al fin el medidor. El escriba lo sabía, pero también sabía algo peor. No faltaba solo grano en el patio, faltaba grano en el registro futuro, en la cuenta de raciones, en la mano que esperaría aceite y recibiría una excusa. El vacío no se quedaba donde había sido hallado. Caminaba, tomó la tablilla de entrada y la leyó de nuevo más lentamente. Procedencia interior, cebada para distribución del recinto oriental, aceite para hornos y taller. La fórmula era breve, limpia, sin espacio para objeciones. Todo lo que el barro debía decir ya lo decía. La mentira material estaba fuera del texto, y el texto, protegido por el sello del custodio, no había venido a describir la carga, sino a ordenar su aceptación. Aquel pensamiento se le instaló como una astilla. Hasta entonces había creído que el sello servía para probar un origen, una mano, una casa, una autoridad. Frente a los recipientes vacíos y la paja escondida, entendió otra cosa. El portador podía borrarse, la carga podía mentir, la impresión no. Era el sello lo que abría la puerta por donde una falta entraba en la cuenta con peso de existencia. No lo dijo en voz alta, pero la idea quedó fija en él con la dureza de una tablilla secándose. En aquel patio, lo no sellado podía desaparecer. Lo sellado, en cambio, empujaba a la realidad fuera de su sitio. Ordenó anotar la merma en una tablilla auxiliar, no en la principal. Supo lo que hacía mientras lo hacía. La tablilla principal quedaría limpia. La auxiliar dormiría aparte, entre notas de patio y correcciones que rara vez alcanzaban la memoria central del almacén. Así se protegía el orden. Así se protegía también a quienes lo torcían. ¿De qué casa vienes?, preguntó al portador. De la casa que me dio la cuerda. ¿Quién te la dio? El hombre alzó apenas un hombro. Una mano no se recuerda cuando trae un sello mayor. El escriba levantó la vista. Aquella respuesta no era insolencia, era costumbre. En los patios exteriores todavía se identificaba a los hombres por sus padres, por sus cicatrices, por el barrio donde cocían pan. En el interior del almacén comenzaba otra ley. La mano podía borrarse, la marca debía permanecer. Pidió entonces los asientos de raciones previstos para ese día. El ayudante trajo una cesta con tablillas aún húmedas y registros de salida pendientes. Allí estaba la consecuencia, esperándolo con una claridad fría. La cebada de aquella entrega ya estaba asignada, antes incluso de haber sido pesada a fondo. Una parte iría a los hornos del barrio bajo, otra a un taller de lino. El aceite, aunque escaso en realidad, figuraba como suficiente para completar las porciones de 2 jornadas. La cuenta ya había empezado a repartirse sobre bienes inexistentes. No era un error de almacén. Era una transferencia del daño. La consecuencia no tardó en cruzar el umbral. No entró gritando, no golpeó la mesa. Solo cruzó el patio una mujer delgada, con el lino del hombro gastado por harina vieja, y sostuvo entre las manos una tablilla envuelta en trapo. El guardia quiso detenerla, pero ella habló antes, con la voz gastada de quien ha repetido una verdad demasiadas veces para permitir que se la borren. Vengo por la ración de los hornos. Ayer me dijeron que hoy estaría medida. El escriba notó enseguida el polvo blanco en sus antebrazos. La piel resquebrajada por fuego y amasado. Viuda de horno, pensó, de las que dependen del registro con la misma necesidad con que dependen del agua. El ayudante revisó la lista de salidas y negó con la cabeza. La cuenta fue movida. No puede ser, dijo ella y desenvolvió la tablilla. Aquí está la entrega anterior. Aquí está el sello.
Aquí está la medida. El joven la tomó. La tablilla era auténtica, más antigua sí, pero válida. En ella figuraba la misma línea de distribución que la nueva entrega decía cubrir, la misma necesidad, el mismo destino. Y sin embargo, al pie, en el borde inferior, había otra huella de sello parcial, una impresión más reciente, añadida después de la primera escritura. El barro sostenía dos verdades. El escriba acercó la tablilla a la luz y al ver el inicio de aquella segunda impresión, comprendió que no estaba frente a una simple disputa de raciones. Alguien había vuelto a sellar el pasado. La segunda impresión no estaba puesta para confirmar la primera, sino para someterla. El escriba lo comprendió en cuanto inclinó la tablilla hacia la claridad del patio y vio cómo la huella más reciente mordía el borde inferior del texto antiguo sin borrar una sola cuña. Nada había sido raspado, nada corregido a simple vista. La entrega anterior seguía allí, intacta, con su destino a los hornos del barrio bajo, y sin embargo la nueva marca caía sobre el barro como una orden posterior, breve y suficiente, capaz de arrastrar la cuenta hacia otro lugar sin tocar la escritura inicial. La viuda seguía teniendo razón ante los ojos, pero ya no la tenía ante el archivo. El ayudante del almacén se acercó tanto que su sombra cubrió media tablilla. ¿Está anulada?, preguntó en voz baja. El joven escriba tardó un instante en responder, no porque dudara de lo que veía, sino porque empezaba a entender el alcance. Anular era una palabra demasiado franca. Lo que tenía delante era más fino, más peligroso. No destruía la verdad anterior. La dejaba vivir debajo, encerrada, respirando aún, pero sin fuerza para mover una sola medida de grano. No está anulada, dijo al fin. Está vencida. La mujer del horno lo escuchó y apretó la tela entre los dedos. Mi tablilla no miente. No, respondió él. Entonces dame la cebada. Nadie contestó, porque esa era precisamente la herida. La tablilla no mentía, y aún así ya no mandaba. El medidor del patio evitó mirar a la mujer. El portador de la carga incompleta seguía junto a la mesa, como si hubiese sido colocado allí para presenciar el momento exacto en que una vida queda fuera sin que nadie tenga que empujarla. El escriba estudió la impresión reciente con más atención. La arcilla añadida era mínima, apenas una franja al pie, y el cilindro había sido rodado con limpieza sobre un parche alisado con dedo experto. Aquello no era un remedio torpe hecho en un rincón. Era trabajo de manos habituadas a corregir destinos sin levantar polvo. La escena del sello mostraba un patio cercado por haces verticales, y detrás una serie de marcas que el joven reconoció por su orden antes que por su forma. No correspondían a los hornos, no correspondían al almacén oriental, pertenecían a otra casa. Pidió las tablillas de salida recientes, luego las del inicio de luna y las de distribución de aceite para talleres. Las fue colocando una junto a otra sobre la mesa, entre restos de arcilla y polvo de cebada, mientras la mujer esperaba sin sentarse. A primera vista parecían cuentas separadas: lino, pan, aceite, raciones de cargadores. Pero la misma segunda impresión aparecía al pie de varias de ellas, siempre tardía, siempre discreta, siempre suficiente para arrastrar una porción fuera de su primer destino. No corregía cantidades, no negaba entregas, desviaba obediencias. Allí se aclaraba lo que el barro venía insinuando. La segunda marca no llegaba para confirmar una entrega, sino para quedarse con ella. La idea le atravesó el pecho con una frialdad ajena al patio. En aquel orden, el hambre que llegaba primero podía ser apartada por una marca llegada después. Comprendió entonces por qué nadie se había inquietado de verdad al ver los recipientes vacíos. La pérdida material del almacén era pequeña. El provecho estaba en otro sitio. Aquella carga incompleta no buscaba alimentar, buscaba ocupar un lugar en el registro para desplazar otra cuenta ya prometida. El vacío había sido enviado con propósito. La viuda lo entendió al mismo tiempo, aunque no supiera leer las marcas. Se la dieron a otro patio, murmuró. El escriba no quiso asentir, pero llevó la tablilla a la luz una vez más y siguió el rastro de la segunda impresión hasta un signo lateral añadido casi fuera del campo principal. Era una indicación de redestinación, breve, incómodamente elegante. El rastro de la redestinación conducía a un recinto de trabajo de lino al otro lado de los patios interiores. La cebada iba allí, el aceite también. Dos casas respiraban con el mismo aire, pero solo una había recibido el derecho de seguir ardiendo esa semana. La mujer no lloró. Eso hizo más pesado el momento. Se limitó a recoger el borde de su lino y a mirar el patio como si acabara de descubrir que el hambre también podía ser una decisión administrativa. Mis muchachas amasan al amanecer, dijo. Si no reciben cebada, el horno calla. Si el horno calla, el barrio compra pan en deuda. Y la deuda vuelve al mismo patio que nos quitó la ración. El medidor escupió al suelo, no por desprecio hacia ella, sino hacia la claridad insoportable del mecanismo. Ya no cuentan sacos, murmuró. Cuentan dependencias. El escriba cerró la mano sobre la tablilla. El barro estaba duro. La impotencia no. Buscó el portador con la mirada, pero el hombre había retrocedido hasta el borde del patio, satisfecho de haber entregado no una carga, sino una decisión. No importaba su nombre.
nunca había importado. Lo decisivo era la casa que había puesto la segunda impresión. Volvió a inclinar la tablilla y por fin reconoció por completo el motivo. No era el sello del almacén de hornos ni de la distribución ordinaria. Era una marca de patio interior, una casa administrativa que no figuraba en la primera entrega y que, sin embargo, había entrado después para reclamarla como propia. Y en ese instante un supervisor atravesó el umbral, vio la tablilla en sus manos y se detuvo con una rigidez impropia de un hombre sorprendido por cuentas menores. «Esa no debería estar aquí fuera», dijo. Su mirada no fue hacia la viuda, fue directamente hacia la segunda impresión. El supervisor no repitió la frase, no hizo falta. Bastó la forma en que extendió la mano, no hacia la viuda ni hacia el registro del día, sino directamente hacia la tablilla con la segunda impresión, como si lo peligroso no fuera la falta de cebada, sino que aquella huella hubiera quedado expuesta a demasiados ojos. El escriba no la soltó enseguida. Durante un instante ambos quedaron sujetos al mismo pedazo de barro, uno por costumbre de mando, el otro por el presentimiento de que allí no se disputaba una ración, sino el modo en que una casa entra en la vida de otra sin cruzar su umbral. «¿Quién te la dio?», preguntó el supervisor. «La trajo ella», respondió el joven señalando a la viuda. «No pregunté eso. Pregunté quién te permitió leer el pie». La pregunta cayó como una vara sobre agua quieta. El medidor del patio bajó la vista. La mujer del horno apretó los labios. El escriba comprendió entonces que el borde inferior de una tablilla no pertenecía a cualquiera. La escritura principal podía ser leída, contada, copiada, pero aquella segunda huella, puesta después, pertenecía al territorio donde el archivo dejaba de recordar y empezaba a gobernar. Aún así, no la soltó. «La cuenta de los hornos fue movida», dijo. «El sello viene de otra casa». El supervisor retiró la mano con lentitud. No parecía ofendido. Parecía cansado, como quien presencia una verdad demasiado antigua para escandalizarse y demasiado útil para corregirla. «Claro que viene de otra casa», murmuró. «Para eso se pone». La viuda dio un paso al frente. «Entonces devuélveme la cebada». El supervisor la miró por primera vez y en sus ojos no hubo crueldad abierta. Hubo algo más frío, una administración ya resuelta. «La cebada ya no es de los hornos. Lo era ayer. Ayer pertenecía a una tablilla. Hoy pertenece a otra casa». El escriba sintió que esa respuesta aclaraba más que cualquier instrucción recibida en años de patio. Hasta entonces había pensado en las segundas impresiones como correcciones, añadidos, ajustes que caían sobre una cuenta ya hecha. Pero no corregían, transferían, no decían «esto estaba mal», decían «esto ahora obedece aquí». El grano no había cambiado de saco, el aceite no había cambiado de vasija, lo que había cambiado era su dueño dentro del barro, y en la ciudad que empezaba a nacer dentro de los archivos, cambiar de dueño en el barro era más eficaz que cambiarlo sobre el suelo. «¿A qué casa fue?», preguntó el escriba. El supervisor sostuvo su mirada unos instantes, como si valorara si aquella pregunta nacía de la ignorancia o de algo menos perdonable. «Al patio de lino del recinto norte». La viuda soltó una exhalación breve, seca, sin lágrimas. «Tejedoras», dijo. «Sus lámparas arden y nuestros hornos se apagan». El supervisor no negó, tampoco explicó, pero el escriba alcanzó a ver la figura entera del movimiento. 2 patios, 2 necesidades, una sola decisión. La segunda impresión había pasado entre ambos como una puerta que se cierra de un lado para abrirse del otro. «¿Y quién decidió que el lino vale más que el pan?», preguntó la mujer. El supervisor giró apenas la cabeza hacia las cestas de archivo apiladas contra el muro. «No lo decido yo. Lo decide lo que entra bien sellado». Aquella frase dejó al patio en un silencio espeso, porque todos entendieron lo mismo. No había discusión posible con una impresión correcta. No importaba quién había trabajado primero, quién había esperado antes, quién tenía hambre. La casa que entraba después, con el sello adecuado, no robaba, reclamaba. El escriba entendió entonces que, en aquella ciudad de barro, el saco importaba menos que la huella capaz de retenerlo. El escriba bajó por fin la tablilla y la observó con una atención nueva. El parche liso sobre el que rodaba la segunda impresión no había sido improvisado, había sido preparado con la seguridad de quien sabe que nadie objetará el gesto. Eso significaba costumbre, tal vez rutina, tal vez un tránsito entero de tablillas que salían con un destino y dormían con otro. «¿Cuántas veces ocurre?», preguntó. El supervisor respondió sin dureza, casi con resignación. «Las suficientes para que un patio no se apague y otro aprenda lo que cuesta quedarse sin sello». La viuda recibió el golpe completo sin moverse. No le habían quitado solo una ración. Un horno en silencio empujaba al barrio hacia la deuda, y la deuda volvía dócil a quien la padecía. Era una vara más lenta. El medidor del patio murmuró: «Entonces la cuenta vuelve contra quien la esperaba». El supervisor asintió. «Siempre vuelve contra el que no tiene sello para defenderla». Después se inclinó hacia el escriba y por primera vez su voz bajó hasta hacerse casi íntima. «Guarda esa tablilla donde no la vean más ojos. Hay cuentas que salen de una casa al anochecer y regresan al alba con otro dueño. Si quieres seguir respirando dentro de este almacén, aprende esto pronto. El barro aún húmedo escucha mejor por la noche». Se enderezó, hizo una seña
seña para que la viuda fuera apartada sin violencia y se alejó hacia el corredor interior. El joven escriba quedó con la tablilla entre las manos, oyendo todavía esa última frase. Cuentas que salían de una casa al anochecer, regresaban al alba con otro dueño. En algún lugar, fuera de la vista del patio, las tablillas recientes debían de pasar la noche bajo otras manos antes de endurecerse para siempre. Si quería saber cuándo una entrega dejaba de pertenecer a quienes la esperaban, tendría que encontrar el cuarto donde el pasado seguía hablando. Lo encontró antes de que el calor del mediodía secara por completo las tablillas del primer turno. No fue un descubrimiento brillante, sino una obediencia llevada hasta el borde. Siguió al muchacho que retiraba los registros recientes del patio principal, cruzó tras él un corredor de ladrillo crudo, donde el aire olía a aceite viejo y junco mojado, y llegó a una cámara angosta, sin ventanas altas, donde las tablillas nuevas eran dejadas sobre esteras para perder la blandura antes de entrar en las cestas del archivo firme. Allí dormía el barro entre una cuenta y su eternidad. Allí, por una noche o por una tarde entera, el pasado todavía podía ser tocado. El cuarto de secado no parecía importante. Eso lo hacía más peligroso. No había guardianes con vara ni puertas monumentales, solo anaqueles bajos, cuencos con arcilla humedecida, cordeles enrollados, tapones partidos y tablillas recientes alineadas con la disciplina muda de un rebaño atado. En el patio el registro se mostraba como verdad. Allí dentro aún respiraba como materia. El escriba entró con una cesta vacía en los brazos, fingiendo un encargo menor. Nadie lo detuvo. Un ayudante mayor, ocupado en separar tablillas por casas de procedencia, apenas levantó la vista. Nadie lo detuvo. El descuido mismo le enseñó bastante. Aquel cuarto sostenía demasiadas cosas para necesitar exhibir importancia. Comenzó por las tablillas del amanecer. Las recorrió con los dedos, leyendo señales de uñas, presión de pulgar, humedad desigual. Algunas ya endurecían, otras conservaban una blandura tenue en los bordes. Allí estaba el punto delicado, no en el barro recién puesto, todavía expuesto a cualquier mano, ni en el ya seco, que no cedía a nadie, sino en ese borde tibio donde una cuenta parecía cerrada y aún podía ser doblada. Pronto encontró la primera huella. No era una segunda impresión visible, como la de la tablilla de los hornos, sino una señal más sutil. Una cuerda había sido retirada y vuelta a colocar sobre el mismo canal blando de la arcilla. El primer surco estaba apenas más hundido, y el segundo lo montaba con exactitud experta. Quien lo hizo no buscó disimular ante una mirada vulgar, trabajó para no dejar rastro ante una revisión rápida. El joven tomó otra tablilla del mismo lote, luego otra. En 3 de ellas vio la misma maniobra, la cuerda abierta, la cuenta respirada por otras manos, el cierre rehecho antes del secado final. La revelación no llegó como un pensamiento, sino como un frío en la espalda. Las tablillas no salían completas del patio para ser recordadas, salían todavía negociables. Volvió a mirar los cuencos con arcilla nueva. No estaban allí para reparar fracturas ni para sellar descuidos menores. Estaban para fabricar continuidad, un poco de barro fresco sobre el punto correcto, un rodamiento limpio, una cuerda tensada con paciencia, y la corrección dejaba de parecer corrección. Se convertía en trayecto legítimo. Lo que más lo inquietó no fue imaginar una mentira escrita, sino comprender la facilidad con que una verdad todavía blanda podía ser rehecha sin dejar escándalo. El ayudante mayor se le acercó entonces, arrastrando una sandalia sobre el suelo de polvo. ¿Qué buscas? El escriba levantó una tablilla cualquiera, como si comprobara secado. Las de traslado del recinto oriental. El hombre asintió sin interés y señaló un anaquel más oscuro, al fondo. Allí se apilaban cuentas menores. Entregas modestas, movimientos internos, raciones de taller. Justamente el tipo de documento que nadie elevaría a disputa pública y que por eso mismo podía ser torcido sin escándalo. El joven se arrodilló ante el anaquel y empezó a revisar una por una. Entonces encontró el lote. 5 tablillas atadas con cuerda delgada, todas del mismo día, todas con destino administrativo distinto del original. Una iba de horno salino, otra de cargadores a limpieza de canal, otra de aceite ritual a mantenimiento de patio. Ninguna mostraba raspado, ninguna declaraba corrección abierta, pero en todas, en el borde inferior o cerca del nudo, había arcilla añadida con la misma mano segura, y sobre ella una impresión tardía que deslizaba propiedad y obligación sin tocar el texto principal. El contenido permanecía, la obediencia cambiaba. No parecía el desvío torpe de una sola mañana, sino una práctica ya asentada. Se inclinó más cerca y olió la arcilla añadida. Estaba más húmeda que el cuerpo antiguo de las tablillas, como si hubiera sido aplicada mucho después de la escritura inicial. A su lado, en una cesta baja, reposaban pequeños tapones de barro desprendidos de nudos ya abiertos. Algunos conservaban impresiones quebradas, otros estaban alisados en una cara, listos para recibir otra marca. Aquello no era un cuarto de descanso para el archivo, era el umbral donde el archivo decidía qué pasado merecía volverse definitivo.
dijo. Oyó pasos en el corredor y contuvo el aliento. Dos funcionarios entraron sin advertirlo al principio. No vestían como cargadores ni como simples ayudantes. Uno llevaba un manojo de cuerdas nuevas, el otro una bolsa de lino endurecida por el peso de piedra tallada, sellos. El escriba bajó la cabeza y fingió ordenar tablillas. Los hombres hablaron poco. Estas vuelven a cerrarse antes de la tarde, dijo uno. ¿Con el mismo?, preguntó el otro. No, hoy con marca de casa receptora. La primera ya cumplió. Bastaba eso. El primer sello había servido para hacer entrar la cuenta. El segundo iba a decidir a quién serviría después. La tablilla no estaba narrando un trayecto, estaba cambiando obediencias. Cuando los hombres pasaron junto a él, el borde de la bolsa de lino se abrió apenas. Dentro, entre polvo y cuerda, el escriba alcanzó a ver cilindros de piedra envueltos por separado, como si cada uno guardara una voz prestada. Uno de los funcionarios dejó entonces sobre una estera una tablilla que aún no había secado del todo. El joven la reconoció de inmediato. Era la entrega incompleta de la mañana, y junto a ella, preparada ya la arcilla fresca para un nuevo cierre, reposaba una cuerda cuya primera impresión acababa de ser arrancada. La cuerda arrancada de la entrega de la mañana aún conservaba en un extremo un resto de arcilla del primer cierre. El escriba la reconoció por la presión irregular del nudo, por la fibra oscurecida de aceite, por la forma en que uno de los hilos había sido aplastado al apretar el tapón inicial. No había duda. La carga incompleta que ya había entrado en el registro estaba allí otra vez, tendida sobre una estera del cuarto de secado, como si el patio no hubiese bastado para decidir su destino. A su lado esperaban una porción de barro fresco y una cuerda nueva. No iban a contar de nuevo los sacos, iban a cambiarles la obediencia. Los dos funcionarios no repararon en él al principio. Uno depositó la bolsa de lino sobre una mesa baja. El otro tomó la tablilla de la entrega, palpó con el pulgar el lugar donde el primer sello había sido arrancado y alisó el borde con una destreza que no provenía de la improvisación, sino del uso frecuente. El joven escriba comprendió que estaba viendo el instante exacto en que una cuenta deja de pertenecer a quien la recibió y pasa a servir a quien la reclama después. No había gritos. No había testigos convocados, solo arcilla blanda, una cuerda reemplazada y manos habituadas a mover el peso del mundo sin tocar un solo saco. El funcionario de la bolsa abrió el lino con cuidado. Dentro no había uno ni dos cilindros, sino varios, cada uno envuelto por separado en tiras de tela, como si fuesen pequeñas reservas de autoridad. Piedra clara, piedra oscura, vetas rojizas, superficies pulidas por años de dedos ajenos. El escriba sintió un desorden breve en el pecho. Siempre había pensado que un sello vivía unido a una mano reconocible, a una casa precisa, a un hombre o una mesa de mando, pero allí yacían como herramientas de uso alternado, apartados de sus portadores, disponibles para la necesidad del momento. Uno de los hombres eligió un cilindro pequeño y se lo mostró al otro. «Este basta». «No le corresponde», respondió el segundo. «Hoy le corresponde a la cuenta». Aquella frase terminó de ordenar lo que el escriba ya estaba viendo. El sello no iba unido al cuerpo que debía llevarlo, sino a la conveniencia del traslado. Podía ser prestado, desplazado, puesto por un instante en manos sin derecho a poseerlo. La casa interior no solo los guardaba, los hacía circular. Comprendió entonces que, cuando la piedra viaja separada de su dueño, la obediencia deja de fijarse en los hombres y empieza a seguir el reparto del signo. Uno de los funcionarios añadió un poco de barro al borde de la tablilla. El otro sostuvo el cilindro entre índice y pulgar, lo apoyó con una suavidad casi reverente y lo rodó sobre la arcilla fresca. La impresión salió limpia, completa, distinta de la primera. El sello del custodio que había abierto la entrada desaparecía del acto final. Ahora hablaba otra casa. La entrega ya no diría solo que había sido recibida, diría a quién convenía atribuirla. El escriba bajó la vista con rapidez, pero demasiado tarde. El hombre de la bolsa había notado su presencia. «Tú», dijo sin alzar la voz, «¿de qué mesa vienes?» El joven levantó una cesta vacía, como prueba suficiente de un encargo menor. «Del almacén oriental. Me enviaron por tablillas de secado». El funcionario lo observó un instante. No vio en él una amenaza, sino algo más útil, un muchacho del archivo, todavía lo bastante nuevo para ser corregido. «Entonces aprende mirando», dijo. «La tablilla entra por una puerta y sale por otra. El barro no se ofende por eso». No hablaba como quien revela un abuso, sino como quien repite una regla conocida. El segundo hombre ató de nuevo la cuerda alrededor de la tablilla y de un pequeño lote auxiliar. Después tomó otro cilindro de la bolsa y lo guardó aparte, no con cuidado ceremonial, sino con la economía de un capataz que aparta una herramienta para la siguiente tarea. En ese gesto
esto, el escriba vio por primera vez el verdadero poder de la casa interior. Podía retirar un sello, prestarlo, sustituirlo, hacerlo aparecer donde convenía y desaparecer donde sobraba. La ciudad no estaba dividida solo en barrios, hornos, talleres y canales. Estaba dividida entre quienes tenían derecho a imprimir y quienes debían someterse a lo ya impreso. Salió del cuarto con la cesta vacía sin haber dejado del todo aquel cuarto atrás. El corredor exterior seguía oliendo a aceite, a ladrillo húmedo, a sandalias y cestos, pero ahora cada tablilla que pasaba entre manos ajenas le parecía abierta por dentro, y cada nudo sellado, una puerta cuya llave rara vez viajaba con quien la cargaba. Al volver al patio del almacén, encontró junto a la mesa de medidas a un capataz de cargadores del distrito del Canal. Lo conocía de vista. Era un hombre ancho de espalda, con manos partidas por cuerda y agua, demasiado bajo en rango para portar sello propio. Sin embargo, en ese momento tenía un cilindro de piedra atado al puño con una tira de lino, como se asegura un objeto prestado para que nadie diga luego que fue perdido. Hablaba con el ayudante de salidas, mientras delante de él esperaban 2 tablillas nuevas, aún blandas, listas para recibir marca. El escriba se detuvo sin ser visto. El capataz no debía tener derecho a imprimir nada más alto que su propia presencia, y, sin embargo, el ayudante le acercó la arcilla con una naturalidad obediente. El hombre tomó el cilindro y vaciló apenas. Bastó esa vacilación para que el joven entendiera que la voz de la piedra no le pertenecía. El cilindro tocó el barro, y justo antes de que rodara por completo, el escriba reconoció la primera figura del motivo grabado. No pertenecía al distrito del Canal, pertenecía a una casa que, según el registro oficial, jamás había puesto su signo en manos de un capataz. El cilindro rodó de todos modos. La impresión salió limpia, sin temblor, como si aquella piedra hubiese esperado precisamente esa mano y no otra. El capataz del distrito del Canal retiró los dedos con cuidado, casi con alivio, y el ayudante del almacén acercó la tablilla a la luz para comprobar la continuidad del motivo. El joven escriba dio un paso más cerca y ya no le quedó duda. La escena grabada no pertenecía a un jefe de cuadrilla ni a un patio de cargadores. Pertenecía a una casa superior de administración de trabajo, una de esas que disponían hombres y jornadas como si dispusieran jarras o haces de junco. El hombre que acababa de imprimir no tenía derecho a hablar con esa voz, y, sin embargo, el barro ya la había aceptado. El capataz ató otra vez la tira de lino alrededor del cilindro, no con orgullo, sino con la cautela de quien devuelve un cuchillo prestado sin querer dejar huella de uso. Frente a él esperaban 3 hombres del Canal, todavía mojados hasta la rodilla, con barro reseco en las pantorrillas y las manos marcadas por cuerda de cubos. No estaban allí para recibir ración, estaban allí para oír su destino. El ayudante leyó la tablilla recién sellada. Jornadas suplementarias para limpieza del brazo oriental, 4 días. Sin aceite adicional hasta compensación de deuda. Uno de los hombres levantó la cabeza. ¿Qué deuda? El capataz no respondió enseguida. Miró al escriba, luego al ayudante, luego a la tablilla. Comprendió que la pregunta no iba dirigida a él, sino a la marca que acababa de poner. Y las marcas no discuten, ordenan. ¿La que figura? Dijo al final. No debemos aceite, replicó otro. Nuestra parte fue entregada tras la crecida. El escriba sintió como aquella escena encajaba con las otras. Las cargas incompletas no solo vaciaban hornos ni alimentaban talleres ajenos, también dejaban faltas útiles. La deuda nacía de allí, y de la deuda venían las jornadas impuestas. Pidió ver la tablilla anterior del distrito del Canal. El ayudante dudó un instante, pero el capataz ya había comprendido que la maniobra era inútil. La cuenta sería revisada de todos modos. Trajeron un pequeño lote de registros y allí apareció la cadena. 2 entregas de cebada cortas. Un traslado de aceite redestinado, una medida de lino anotada como pendiente, nada desmesurado por separado, pero unidas bajo sellos correctos componían una falta suficiente para reclamar 4 jornadas adicionales de limpieza. El Canal, pensó el escriba, no había dejado de servir, había sido declarado insuficiente. Comprendió entonces que todo ocurría en ese orden mudo. Primero torcían la cuenta, luego dejaban que la deuda hablara por ellos. Miró al capataz con más atención. No parecía un beneficiario, sino una pieza intermedia, una autoridad ajena puesta en una mano conocida para que la orden descendiera sin mostrar su altura verdadera. ¿Quién te dio ese sello?, preguntó el escriba. El capataz apretó la tira de lino alrededor del puño. Vino con la orden. ¿Y volverá contigo? No me pertenece. La respuesta abría el mecanismo con una claridad desagradable. El sello no había sido prestado como honor, sino como herramienta, una mano provisional para fijar obediencia. Los hombres del Canal no siguieron protestando. Esa fue la parte más oscura. El mayor de ellos tomó la tablilla, la miró sin comprender del todo las marcas y asintió como quien reconoce una crecida inevitable. La deuda, aunque dudosa, ya existía en el único lugar capaz de convertirla en carga pública. Se irían al brazo oriental,
limpiarían lodo, perderían días de sus propias compuertas, y cuando sus cultivos sufrieran por falta de atención, el archivo hallaría nuevas razones para llamarlos insuficientes. El medidor viejo del patio, que había permanecido callado junto a las jarras de medida, esperó a que los hombres se apartaran y al capataz devolviera el cilindro al ayudante. Solo entonces se acercó al joven escriba. Tenía los ojos hundidos, llenos de esa fatiga que no nace del trabajo, sino de haber visto demasiadas veces el mismo giro de piedra sobre el mismo barro. Ya lo entiendes, murmuró. Empiezo. El anciano negó despacio. No, apenas has visto la superficie. Un sello prestado mueve hombres. Un sello retirado borra barrios. El escriba lo miró sin responder. El viejo humedeció un dedo en una jarra. Limpió una gota de arcilla seca de la mesa y habló aún más bajo. Cuando una casa cae en disgusto, no la golpean primero, le quitan el signo. Sin sello sus cuentas llegan tarde, sus raciones se pierden, sus medidas no cierran, sus reclamos no entran. El hambre hace el resto. Aquello era peor que la deuda fabricada. La deuda aún dejaba una acusación. El retiro del sello dejaba solo silencio. ¿Ha ocurrido?, preguntó el joven. El medidor alzó la vista hacia las cestas del archivo y luego hacia el corredor interior, como si temiera que incluso los muros oyeran. Está ocurriendo ahora. Metió la mano bajo la mesa de medidas y sacó una tablilla apartada, sin cuerda, con una impresión rota en uno de sus extremos. No la puso del todo a la vista, apenas lo suficiente para que el escriba reconociera el nombre del distrito marcado en el borde. Era el barrio de los Molineros del Sur, y donde debía estar su sello de casa, solo quedaba una superficie raspada, lisa, deliberadamente muda. La superficie raspada no había sido dañada por accidente. El escriba lo vio apenas tomó la tablilla entre los dedos y la inclinó contra la claridad oblicua del patio. Donde debía repetirse la impresión de la casa de los Molineros del Sur, el barro aparecía alisado con una paciencia feroz, como si alguien hubiera querido arrancarle no solo una marca, sino el derecho mismo de haberla tenido. No quedaban astillas del motivo, ni borde reconocible, ni la más pequeña figura sobreviviente. Solo una llaneza sospechosa sobre un documento que, por lo demás, seguía intacto. La cuenta estaba allí, la entrega también. Solo había desaparecido la voz que podía defenderla. ¿Cuándo ocurrió?, preguntó. El medidor viejo no respondió enseguida. Miró alrededor, hacia el patio de cebada, hacia las cestas de registros, hacia los ayudantes que iban y venían con jarras de aceite y haces de tablillas frescas. En un lugar así, el silencio también era una medida de prudencia. Hace 3 amaneceres retiraron su sello de molienda, dijo al fin. Ayer empezaron a faltar sus porciones. Hoy ya nadie admite sus reclamaciones. El escriba volvió a mirar la tablilla raspada y entendió algo peor. Quitar un sello no era solo castigar una casa, sino empujarla fuera del recuento vivo de la ciudad. Los Molineros del Sur seguirían moliendo, levantando polvo blanco, quebrándose los dedos sobre piedra y cereal, pero sin marca. Sus medidas llegarían sin peso, como si el trabajo hubiese ocurrido demasiado lejos para entrar. Pidió ver las listas de ración de los últimos días. El ayudante vaciló, pero el medidor intervino con un gruñido cansado y la cesta fue traída. El escriba extendió las tablillas sobre la mesa baja y buscó el nombre del barrio entre entradas de aceite, cebada limpia, salvado para animales y porciones de mantenimiento. Allí apareció la mutilación en toda su amplitud. Al primer día, una pequeña demora. Al segundo, media porción retenida hasta verificación de sello. Al tercero, la desaparición completa del barrio de la cuenta principal. Ni anulados ni sancionados. Peor, ausentes. Ese mismo mediodía llegó la primera prueba humana de la ausencia. No vino un jefe ni un anciano, sino una muchacha cubierta de harina hasta los codos, con un niño dormido contra el pecho y una tablilla de molienda envuelta en junco. Dejó el paquete sobre la mesa con la torpeza de quien ha caminado mucho sin haber comido. Nuestra cebada no fue medida, dijo. Dijeron que faltaba la marca. El ayudante ni siquiera tomó la tablilla. Sin sello vigente, no entra. La muchacha miró al escriba, no porque supiera quién era, sino porque aún no había aprendido a desconfiar de los rostros jóvenes. La piedra no deja de moler porque una marca falte. Nadie respondió. Eso era lo insoportable. El barrio seguía trabajando, pero el archivo ya empezaba a tratarlo como si hubiese caído fuera del mundo útil. El niño se movió en brazos de la muchacha. El medidor viejo apartó la mirada. El escriba tomó por fin la tablilla y comprobó lo obvio. La cuenta era legítima, la molienda había sido hecha, la porción correspondía, pero el borde donde debía responder la casa del barrio mostraba una impresión vieja, quebrada, y sobre ella un corte de arcilla que indicaba suspensión. No negaban el trabajo, negaban su derecho a convertirse en ración. ¿Qué les dijeron en su patio?
preguntó. Que siguieran moliendo, respondió ella. Que cuando la marca regresara, todo sería contado. El medidor soltó una exhalación amarga. Y cuando la marca regrese, dirán que deben por las raciones adelantadas que nunca recibieron. La muchacha no alcanzó a ver la cadena entera, pero el escriba sí. Primero retiraban la marca, después las porciones dejaban de entrar, y cuando el trabajo continuaba igual, ya podía ser contado no como derecho cumplido, sino como falta pendiente. Pidió entonces las tablillas de trabajo del mismo distrito. Allí la herida se abría más. Jornadas de molienda, transporte de harina, limpieza de patios, carga de sacos, todo seguía anotado, pero en el margen, donde antes la casa del barrio afirmaba recepción y equivalencia, ahora aparecían notas de retención, demoras, pendientes. La ausencia del sello estaba convirtiendo el trabajo en deuda. El joven comprendió entonces que la culpa no venía primero, se fabricaba. Miró de nuevo la tablilla raspada que el medidor había escondido bajo la mesa. La pasó lentamente por la luz. Había algo más allí, casi invisible, bajo la superficie alisada con furia metódica, no una impresión rota, sino un patrón que alguien había querido volver irreconocible. Pequeños surcos curvos, el inicio de una figura, tal vez una puerta, tal vez una gavilla, tal vez algo más alto. Esto no solo fue retirado, murmuró, fue limado para que nadie recuerde a quién respondió antes. El medidor asintió sin ganas. Por eso la guardé. El escriba acercó la tablilla hasta casi tocarla con el rostro. Bajo la luz lateral, en un ángulo mínimo, la huella muerta devolvió una señal tenue, un fragmento de motivo que no pertenecía a los molineros del sur. Era más antiguo, más alto, una autoridad anterior escondida dentro de la raspadura, y en ese instante comprendió que no bastaba con saber que el sello había sido retirado. Necesitaba saber de quién había sido arrancado realmente antes de que lo volvieran polvo para siempre. La necesidad de saberlo no lo dejó esperar al siguiente amanecer. Apenas la muchacha de los molineros salió del patio con el niño aún dormido y las manos vacías, el escriba envolvió la tablilla raspada en un paño de lino áspero y la llevó a las cestas más antiguas del archivo, allí donde dormían cuentas endurecidas de cosechas pasadas, repartos de molino, medidas de salvado y transferencias de tierra que nadie consultaba, salvo cuando la disputa ya había echado raíces. Si la impresión limada había pertenecido a otra autoridad antes de ser borrada, su rastro no estaría en los patios vivos, sino en el barro ya endurecido, donde las manos actuales ya no podían corregir sin romper. Las cestas del fondo olían a polvo seco, junco envejecido y aceite derramado hace mucho. No era un lugar noble, era un lugar estable. Allí las tablillas no servían para mandar, sino para recordar que alguna vez alguien había mandado. El joven se sentó en el suelo, apartó 3 lotes de registros de molienda y comenzó a comparar bordes, motivos, alturas de impresión, trazos mínimos que el ojo aprende a reconocer antes que la mente. No buscaba escenas completas, buscaba un gesto repetido, un arco, una puerta, un haz de tallos, una línea rota en el sitio exacto donde la raspadura había dejado sobrevivir un resto. Durante largo rato no halló más que parentescos vagos, sellos de casas menores, talleres de harina, patios de reparto, ninguno coincidía del todo. Luego, en una tablilla vieja de transferencia de grano hacia una casa de molienda ya desaparecida, apareció la primera señal verdadera, un motivo lateral apenas visible, una doble curva bajo un marco vertical, igual a la que respiraba débilmente bajo la superficie limada del documento de los molineros del sur. No pertenecía a su barrio, tampoco a una casa de reparto ordinario. Siguió tirando del hilo. Halló la misma doble curva en un registro de tierras junto al canal secundario. Después en una reasignación de mano de obra para limpieza de acequias, luego en una cuenta de cebada retenida a cambio de herramientas, documentos distintos, años distintos, necesidades distintas, pero siempre la misma marca asomando antes de desaparecer de la cadena visible, y siempre después de su paso algo cambiaba de dueño sin conservar el origen de la orden. Entonces vio con más claridad lo peor del archivo. No bastaba con prestar sellos o retirarlos, también podían hacer desaparecer una marca de la memoria consultable y dejar vivas, en cambio, todas las decisiones que esa marca ya había torcido. La idea se le fijó con una claridad amarga. Al borrar la marca no hacían desaparecer la orden, solo la dejaban sin rostro visible. Volvió a revisar la secuencia de tablillas y la herida se abrió más. Un lote de campo cerca del brazo oriental había cambiado de casa, sin conservar la impresión primera que inició el traslado. Un grupo de cargadores aparecía reasignado a trabajos de ladrillo, pero la autoridad que había autorizado el cambio ya no podía ser nombrada. Un canal menor había pasado a otra administración, y en el registro solo quedaban las marcas finales.
nunca la mano original que abrió la decisión. El barro guardaba las consecuencias, no el origen. Allí estaba el filo más fino del poder. No solo ordenar, sino conseguir que la orden siguiera obrando cuando ya nadie pudiera nombrar de dónde había salido. El escriba siguió comparando hasta que la luz comenzó a caer sobre el suelo del archivo en franjas más largas. En una cesta casi olvidada, debajo de tablillas partidas por una esquina, encontró por fin una pieza que le devolvió el aliento. Una cuenta antigua de molino con la impresión completa de la marca limada. La doble curva se abría bajo un pórtico cerrado por haces verticales. Era una insignia de supervisión superior, usada no por los molineros, sino por la casa que, años atrás, había absorbido sus excedentes y controlado su reparto. La autoridad borrada pertenecía a un nivel más alto del que el barrio del sur había admitido jamás en público. No se trataba solo de un sello reciente perdido. Bajo la raspadura asomaba una obediencia más vieja, más alta, que alguien había decidido volver innombrable. Apenas reunió la tablilla antigua y la raspada, una sombra le cortó la franja de luz del suelo, como si incluso aquel rincón estable hubiera advertido que ya había visto demasiado. «Te buscan», dijo. El joven alzó la vista sin levantarse del todo. «¿Quién?». El hombre no respondió de inmediato. Miró las tablillas abiertas a su alrededor, la comparación ya demasiado evidente entre la marca limada y la antigua, y solo entonces habló. «El custodio de sellos». El archivo entero pareció estrecharse. El escriba envolvió las piezas con manos que procuraron no temblar. Siguió al servidor por el corredor interior. Dejó atrás las mesas de recuento, los patios de grano, la cámara de secado y los umbrales donde las tablillas aún podían ser corregidas. Lo condujeron a una estancia más silenciosa, de muros lisos, donde el aire olía menos a almacén que a piedra pulida y aceite reservado. Allí estaba el custodio, sentado ante una mesa baja, sin escolta visible, como si no necesitara ninguna. No habló al verlo entrar. Solo tomó una tablilla de entre varias apiladas a su izquierda y la hizo girar sobre la mesa hacia él. «Mira bien», dijo. El escriba obedeció, y en el borde inferior de aquella tablilla, aún reciente, estaba la última impresión que había visto en el documento limado de los molineros del sur. La marca que oficialmente ya no existía. La marca seguía viva, no como resto oculto en una raspadura, no como sombra atrapada en un borde antiguo, sino entera, reciente, húmeda todavía en los surcos más hondos de la tablilla que el custodio había empujado hacia él. El escriba la reconoció al instante, la doble curva bajo el pórtico cerrado, el ritmo exacto de los haces laterales, la autoridad que en los registros consultables parecía haber sido retirada de la ciudad y que, sin embargo, acababa de hablar de nuevo sobre barro fresco. Sintió una punzada seca en la nuca. Ya no estaba ante una sospecha de archivo ni ante una cadena de correcciones hábiles. Estaba ante la confirmación de que una marca podía ser borrada para los ojos del almacén y seguir gobernando en la mesa donde se decidía qué podía ser visto. El custodio de sellos no apartó la mirada de él. «Ahora ya sabes leer», dijo. No era elogio, era una constatación peligrosa. La estancia permanecía en calma. Afuera, más allá del muro, la ciudad seguiría oliendo a harina, cebada húmeda, aceite tibio y agua de canal. Pero allí dentro todo parecía más seco, más exacto. Sobre la mesa baja había cilindros envueltos en lino, cuerdas nuevas, pequeños trozos de arcilla alisada y tablillas separadas por montones menudos. Bastaba verla para entender que muchas decisiones entraban en la ciudad desde lugares sin patio ceremonial ni puertas monumentales. «Esa marca fue limada del barrio de los molineros», dijo el joven sin tocar la tablilla, «pero sigue usándose». «Claro», el custodio respondió con una serenidad que volvía la verdad aún más pesada. «Entonces, ¿por qué borrarla?». El hombre mayor tomó uno de los cilindros envueltos. Lo sostuvo un instante entre los dedos y volvió a dejarlo donde estaba, porque una marca visible recibe reclamos, una marca ausente solo deja consecuencias. El escriba bajó la vista hacia la tablilla y comprendió algo peor. Una marca borrada no debilitaba el sistema, lo volvía más difícil de nombrar. Mientras sus efectos siguieran circulando sin rostro fijo, la ciudad obedecería sin saber con precisión a quién temer. «Los barrios creen que padecen errores», murmuró el escriba. «Es mejor así. No son errores». El custodio inclinó apenas la cabeza. Nunca lo fueron. Hubo un silencio breve. No era un silencio vacío, sino el espacio en que una verdad deja de necesitar prueba. El joven pensó en la viuda de los hornos, en los hombres del canal, en la muchacha de harina con el niño dormido al pecho. Pensó en los sacos cortos, en las cuerdas abiertas por la noche, en las segundas impresiones que transferían obediencia sin tocar una sola medida escrita. Todo adquiría una forma única. No estaba viendo abusos dispersos, estaba viendo gobierno. Pensó entonces que una ciudad podía seguir oliendo a grano y, sin embargo, pertenecer no a quien abría los graneros, sino a quien decidía qué cuenta tendría derecho a probar que ese grano había existido. El custodio lo escuchó respirar, como si hubiese adivinado la idea sin oírla. «El campo produce», dijo. «El canal reparte agua,
los hornos dan pan, los talleres visten cuerpos, pero nada de eso permanece unido por sí mismo. Se rompe, discute, reclama. El sello evita el ruido. El sello fabrica el ruido en otra parte y luego lo ordena. Aquella respuesta cayó con una firmeza glacial. El hombre no se defendía porque no creía estar torciendo nada. Para él, mover raciones, retirar marcas, prestar cilindros o volver invisibles ciertas casas formaba parte del mismo trabajo de mantener la ciudad unida y sometida a una sola lectura. El custodio apartó la tablilla con la marca extinta y tomó otra. Esta vez la puso frente al escriba con 2 dedos, sin ceremonia. Era una transferencia de campos junto al brazo oriental. La escritura ya estaba hecha, la casa receptora indicada, la extensión contada, el canal de referencia nombrado. Solo faltaba la impresión final y el asiento de ingreso al archivo principal. La registrarás hoy, dijo. El joven leyó 2 veces el texto. Algo no cerraba. La fecha estaba puesta 3 días atrás. Alzó la vista despacio. Esa decisión no existía hace 3 días. Existirá cuando entre al archivo. Pero la fecha debe ir donde haga menos daño. El escriba sintió que el aire de la estancia se volvía más estrecho. Ya no se trataba solo de corregir el pasado una vez ocurrido. Aquello era anterior, más frío. La tablilla no venía a acomodar una transferencia hecha. Venía a prepararla, a colocarla detrás de los hechos futuros para que, cuando los hombres del campo protestaran, el barro ya pudiera decir que todo había sido decidido antes. Quieren quitarles el agua antes de avisarles, dijo. El custodio no sonrió, no frunció el ceño, simplemente respondió: quiero que, cuando lo sepan, descubran que ya es antiguo. Entonces empujó hacia él un pequeño tapón de arcilla fresca y junto a él un cilindro envuelto que el escriba no había visto abierto todavía. Sella. El joven no movió la mano. El custodio habló por última vez, y su voz fue tan quieta que sonó irrevocable. Hoy decidirás si solo lees el mecanismo, o si aceptas convertirte en una de sus manos. Cuando sus dedos rozaron el lino del cilindro, notó el golpe final. La marca preparada para esa tablilla pertenecía a una casa que, en el orden visible del registro, aún no tenía derecho a hablar sobre esos campos. La casa aún no había recibido esos campos, y sin embargo su sello descansaba ya, envuelto en lino, junto a la tablilla fechada 3 días atrás. El escriba lo supo antes de desplegarlo por completo. Lo supo por el peso del cilindro, por la limpieza ritual con que había sido apartado de los demás, por la calma del custodio al ofrecerle una marca que, en el orden visible de la ciudad, todavía no tenía derecho a hablar sobre esa tierra. Si la imprimía, no estaría corrigiendo una transferencia, la estaría precediendo. Estaría colocando en el barro una antigüedad falsa, para que el despojo futuro naciera compasado. Sus dedos tocaron el lino, pero no lo abrieron del todo. Cuando vayan al canal, dijo, aún creerán que el agua les pertenece. Creerán eso hasta que lean lo contrario, respondió el custodio. Y cuando lo lean, la tablilla dirá que ya lo sabían tarde. La tablilla dirá que llegaron tarde a una decisión antigua. Allí se abría la herida más fría del sistema. Ya no bastaba con mover raciones o redestinar aceite. Ahora el sello aguardaba a los hechos en un punto más antiguo del tiempo, para que cuando llegara la protesta, el barro pudiera responder que todo venía decidido desde antes. Comprendió entonces que, cuando el sello se adelantaba al hecho, toda resistencia nacía tarde. ¿Quién pidió esos campos?, preguntó. La ciudad los necesitará donde van a estar. La respuesta no nombró ganadores ni pérdidas. Habló con esa sequedad de quien ya ha dejado de separar conveniencia y justicia. El escriba miró la fecha otra vez. 3 días atrás, cuando los hombres de ese borde del canal todavía habrían regado sus parcelas sin sospecha. 3 días atrás, cuando la tierra aún parecía obedecer a la costumbre. Si la tablilla entraba al archivo principal así, el despojo no nacería hoy, ni mañana, ni cuando se desviara el agua. Habría nacido ya en una grieta del tiempo sellada por manos interiores. No aceptó el cilindro. No puedo poner esa marca antes de que la casa tenga posesión. El custodio no se irritó. Eso volvió la escena más grave. No la pondrás antes, la pondrás donde conviene que haya estado. Tomó el cilindro él mismo, como si quisiera mostrar que la negativa del escriba no detenía el mecanismo, solo revelaba que aún no estaba hecho para ciertas profundidades. Rodó la piedra sobre el barro fresco con una lentitud impecable. La impresión salió entera, nítida, antigua al instante. Luego acercó la tablilla a una bandeja de secado, no para ocultarla, sino para dejar que el tiempo empezara a obedecerle. El joven sintió que en aquella estancia las decisiones no solo se escribían, se dejaban envejecer antes de salir. El custodio señaló un lote de tablillas a la derecha. Llévalas al registro de entrada. Quiero ver si sabes reconocer cuándo una cuenta ya viene preparada para no ser discutida. El escriba obedeció, no por sumisión plena, sino porque a esa altura salir sin mirar habría sido otra forma de ceguera. Tomó el lote y se retiró hacia la mesa lateral, donde se clasificaban los ingresos del día. Había entregas de aceite, ajustes de cebada, 2 traslados de lino,
una reasignación de trabajo para cargadores del norte. Todo parecía ordinario hasta que comenzó a leer las fechas y los sellos en continuidad. Entonces el patrón emergió. Una tablilla fechada al amanecer llevaba la marca de una casa receptora sobre una cantidad que, según otra cuenta paralela, todavía no había salido de su origen a esa hora. Otra, referente a mano de obra de limpieza, afirmaba una deuda asentada antes de que el faltante de aceite hubiese sido registrado. No eran errores, eran anticipos. El archivo venía por delante de la ciudad, tendiéndole el suelo, y entonces apareció la última herida. Entre las tablillas del lote había una entrega sellada al inicio de ese mismo día para el almacén occidental. El escriba la apartó solo por hábito, pero al verla a la luz sintió un vacío en el pecho. Reconoció la impresión completa, no por el motivo general, sino por una pequeña fisura lateral en la piedra, una imperfección mínima que dejaba siempre un surco más hondo junto al borde inferior. Era el mismo sello, el mismo que el custodio acababa de rodar ante él hacía apenas unos instantes. Volvió la vista hacia la bandeja donde la transferencia de campos recién marcada comenzaba a secar. Después miró la tablilla del almacén occidental. Mismo día, misma fisura, dos cuentas distintas, dos lugares incompatibles. Si la misma fisura había hablado allí y aquí bajo la misma luz, el problema ya no era la rapidez del archivo, sino algo más hondo. La autoridad podía repetirse en más de una piedra sin que la ciudad tuviera permiso para saberlo. Y antes de que pudiera ocultar el temblor de sus dedos, oyó detrás de él la voz del custodio, calma, casi compasiva. Ahora ya entiendes por qué algunas ciudades no se gobiernan con leyes, sino con copias. Ahora ya entiendes por qué algunas ciudades no se gobiernan con leyes, sino con copias. La frase no quedó suspendida, cayó de inmediato sobre el barro. El escriba tomó la tablilla del almacén occidental y la llevó junto a la bandeja donde secaba la transferencia de campos. Las colocó una al lado de la otra bajo la misma luz sesgada de la estancia interior. No había margen para consuelo ni para error de aprendiz. La misma fisura mínima abría el mismo surco profundo en el borde inferior de ambas impresiones. La misma presión al final del rodamiento dejaba una cola apenas más ancha. La misma autoridad hablaba dos veces en lugares incompatibles del mismo día. No era parecido, no era escuela de talla, no era mano entrenada imitando una escena conocida. Era duplicación. El custodio no apartó ninguna de las dos tablillas. Ese gesto fue la prueba más limpia. Un hombre inocente habría defendido la rareza, explicado el trayecto, culpado a la prisa del archivo. Él no hizo nada de eso. Dejó que el joven mirara hasta comprender que la imposibilidad no era una grieta del sistema, sino uno de sus cimientos. No puede haber estado en ambas manos, dijo el escriba. No estuvo. Entonces hay otro. Hay lo necesario. Aquella respuesta le heló más que una confesión. Una copia clandestina aún habría podido parecer el abuso de una mano baja. Lo necesario pertenecía a otra clase de orden. No era accidente, era provisión. El joven volvió a estudiar la tablilla del almacén occidental. Era una entrega menor, suficiente para pasar inadvertida entre lotes de aceite y lino. Sin embargo, ese era precisamente el lugar donde una copia resultaba más poderosa. No en los grandes actos, donde demasiados ojos recordaban la ceremonia, sino en las cuentas modestas que tejían la vida diaria. Una ración movida aquí, una cuerda rehecha allá, un barrio declarado deudor, una parcela vuelta antigua antes de ser disputada. Comprendió entonces que una marca única obligaba a obedecer, pero una marca repetible podía adelantarse al destino de quien la sufría. La verdad quedó entre las dos tablillas como un tercer objeto. El custodio se acercó por fin y apoyó dos dedos sobre la impresión del almacén occidental. Si un sello existe una sola vez, la ciudad depende del cuerpo que lo porta. Ese cuerpo puede enfermar, negarse, morir, retrasarse, recordar demasiado. Pero si la marca puede aparecer donde hace falta, la ciudad deja de obedecer a los hombres y empieza a obedecer al archivo. Eso no es autoridad, murmuró el escriba. Es falsificación autorizada. El custodio aceptó la frase sin molestia. Toda autoridad que dura termina pareciéndose a eso. No hubo respuesta. El joven alcanzó a ver algo peor. La verdad de la ciudad ya no dependía siquiera de una piedra primera, sino de la posibilidad de repetirla sin que nadie pudiera disputar cuál había hablado antes. Pensó entonces que una ciudad podía quedar en manos de quien no solo imprimía una verdad, sino de quien decidía cuántas veces podía hacerla aparecer. Quiso apartarse de la mesa. No lo hizo. La mirada le había caído en otro objeto, colocado más atrás, medio oculto por una cesta baja de cuerdas nuevas. Era un paquete pequeño, envuelto en lino oscuro y cerrado con un tapón de arcilla intacto. No parecía distinto de otros, pero el sello rodado sobre el nudo lo detuvo. La fisura, la misma fisura, no en una tablilla ya leída, sino sobre una cuerda aún cerrada. Se acercó sin pedir permiso. El paquete era liviano, demasiado liviano para grano, demasiado rígido para lino. Dentro había, sin duda, tablillas o piezas pequeñas de archivo. Lo
importante no era eso. Lo importante era que el cierre seguía intacto. Nadie lo había abierto delante de testigos. Nadie había visto aún qué obediencia iba a nacer de aquella copia. ¿Qué contiene?, preguntó. El custodio tardó un instante en contestar. La entrega que decidirá cuál de las dos impresiones imposibles será recordada como la primera. El escriba volvió el rostro hacia él. Entonces una de las dos no basta. Ninguna basta sola. Por eso existen las confirmaciones. Eso la volvía aún más peligrosa. La copia no bastaba por sí sola. Necesitaba ser acompañada por un rastro capaz de fijar después cuál aparición sería tratada como origen. El joven extendió la mano hacia el paquete. La arcilla del nudo conservaba todavía la humedad de una impresión reciente. Bajo aquella cuerda podía estar la prueba final del sistema, o el nombre de la casa oculta que autorizaba las copias, o algo peor, la lista de los sellos gemelos ya repartidos por Uruk como si fueran una sola voluntad. El custodio no lo detuvo, solo dijo con una calma que parecía esperar ese instante desde antes del amanecer: ábrelo aquí y ya no podrás fingir que la ciudad aún está gobernada por cuentas honestas. Los dedos del escriba se cerraron sobre el cuchillo de hueso. La punta tocó el borde del tapón sellado, y justo antes de quebrar la arcilla, vio grabado en el lateral del paquete un signo auxiliar que no pertenecía al almacén, ni a los campos, ni a los canales. Pertenecía a la casa que custodiaba los cilindros duplicados. Gracias por mi error.